Continuamos. Estamos entonces en la revisión o la remirada de este modelo de CPC que nos sirve como referencia, y por ahora estamos tratando de decir que este modelo nos sirve justamente para ir desarrollando distintas dimensiones o distintos aspectos de lo que es nuestro propio CPC. A lo largo del curso, en lo que resta del curso y en lo que sigue en el curso siguiente de CPC, lo que vamos haciendo es ir precisando o profundizando en cada una de estas dimensiones. Como a partir de la pregunta de su compañera, vemos que el CPC es este conocimiento emergente que se da en la interacción de estas cuatro dimensiones. En general, tampoco es algo que podamos ir revisando de manera parcelada, de manera aislada o independiente. Es decir, cada vez que hablemos de estrategias instruccionales, por ejemplo, de alguna manera también estamos hablando, de manera directa o indirecta, de nuestro conocimiento del currículo y de nuestro conocimiento sobre evaluación y de nuestro conocimiento acerca de la comprensión de los estudiantes. Hay relaciones que uno no puede simplemente romper o no puede separar, producto de que de lo que estamos hablando es de este saber profesional dinámico que surge, fíjense, que aparece en la interacción dinámica de estas dimensiones. ¿Alguien tiene algún otro comentario o pregunta antes de continuar? Para empezar a hacer uso más o menos operacional entonces de este modelo de CPC, con el propósito de ir comprendiendo mejor en qué consiste el CPC, hicimos una aproximación preliminar a un contenido temático específico, que fue, a modo de ejemplo solamente, el contenido, estructura y cambios de la materia. Y entonces, tratando de hacer uso del modelo de CPC, miramos las cuatro dimensiones de conocimiento que nosotros como profesores deberíamos demostrar o deberíamos ir ampliando y desarrollando para nutrir nuestro propio CPC en relación con este contenido, con la estructura y cambios de la materia. Así es que las preguntas que nos hacemos son, por ejemplo, ¿qué sabemos o qué sé yo como profesor o profesora acerca de lo que los estudiantes comprenden sobre estructura y cambios de la materia? Fíjense que es una pregunta muy específica. Es en relación con un contenido. Entonces, sobre ese contenido, sobre estructura y cambios de la materia, algo que uno podría saber, podría intuir incluso, o puede conocer por experiencia, que muchos estudiantes, especialmente en los niveles iniciales, de primero a tercero básico probablemente, pero hay estudios que incluso muestran que son concepciones que los estudiantes tienen a mayor edad todavía, es que la materia es aquello que se puede ver y tocar, y en general es algo inanimado. Por ejemplo, esta idea es una idea muy específica, pero que está muy distribuida, es muy frecuente en nuestros estudiantes de los niveles iniciales. Y es una idea que está asociada a su comprensión respecto de la estructura y cambios de la materia. Producto de que muchos estudiantes tienen esta idea de que la materia es lo que se puede ver y tocar, entonces piensan que el aire, por ejemplo, no es materia, o no asocian las propiedades de la materia a algo como un gas. Y otros estudiantes que piensan que la materia en general es inanimada, es decir, la materia es la madera o el mueble más que la madera, el mueble, el televisor, la piedra, pero les cuesta concebir o no logran todavía comprender que una planta también está hecha de materia, por ejemplo. Entonces, es importante desde el punto de vista del desarrollo de nuestro CPC, para poder realizar un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje, que incorporemos este conocimiento, que tengamos presente esta posible idea que muchos de nuestros estudiantes tienen al momento de enseñarles acerca de la estructura y cambios de la materia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Probablemente esta idea la vamos a tratar de recoger o de evaluar, por ejemplo, en un diagnóstico. Y entonces allí eso se vincula de inmediato con nuestro conocimiento acerca de cómo evaluar el aprendizaje sobre estructura y cambios de la materia.
¿cómo podría yo evaluar, realizar una evaluación diagnóstica que me sirva para saber si mis estudiantes tienen o no tienen esta idea? La materia es todo lo que se puede ver y tocar. ¿Qué tipo de recursos, qué tipo de instrumento podría utilizar para evaluar esa comprensión? A lo mejor los estudiantes no la tienen y eso sería adecuado, sería propicio, pero a lo mejor hay otros que sí la tienen y entonces necesitamos tener un cierto conocimiento acerca de cómo evaluar, en este caso, el aprendizaje de estructura y cambios de la materia. Y por supuesto aquí también podemos aportar con distintos conocimientos. En general se trata en este caso de estrategias o de instrumentos que son transversales a distintos tópicos, a distintos conceptos, a distintas temáticas. Y por lo tanto podemos realizar un experimento asociado, por ejemplo, a los cambios del estado de agua y utilizar ese experimento para evaluar la comprensión que los estudiantes tienen de cómo se producen los cambios en la materia o los cambios en el estado del agua. O medir la temperatura durante el calentamiento del agua también podría servirnos para hacer un proceso de evaluación. O utilizar otro tipo de instrumentos que son más tradicionales, como una guía, un cuestionario, una prueba de preguntas, etc. El punto es que estos instrumentos o estas estrategias se utilizan en la medida en que se integran adecuadamente con nuestro conocimiento acerca de la comprensión de los estudiantes. Por supuesto, es consistente o es coherente también esa elección con lo que sabemos que los estudiantes se espera que aprendan, de acuerdo a lo que señala el currículo. Y entonces aquí estamos en otra dimensión del CPC, que es nuestro conocimiento acerca de lo que el currículo dice sobre estructura y cambios de la materia. Y allí, por supuesto, en un primer nivel identificamos que en el currículo eso está presente tanto en primero básico, como en segundo, como en sexto, de manera explícita, a través de una serie de objetivos de aprendizaje, tanto conceptuales como procedimentales. Y aquí también entonces es importante ir enfatizando o teniendo presente el desarrollo de habilidades, por ejemplo, como la observación. Si es que el currículo señala esto y mi conocimiento curricular me permite justamente incorporarlo entonces en mi enseñanza, tendré que pensar de qué forma enseño a los estudiantes la habilidad para observar. Y entonces cuando me hago esa pregunta, ahora estamos en esta otra dimensión del CPC. ¿Qué estrategia utilizar para enseñar estructura y cambios de la materia? Especialmente si una de las cosas que me interesa que ellos aprendan es, por ejemplo, a observar las características de la materia, su estructura, qué propiedades tiene cuando se encuentra en distintos estados, qué tipo de actividad, qué tipo de recurso podría utilizar para enseñar a observar a los estudiantes. Y, por supuesto, de qué manera podría evaluar el desarrollo de esa habilidad. Entonces, todas esas decisiones asociadas a la enseñanza de este contenido temático van a implicar esta interrelación de estas cuatro dimensiones. ¿Se entiende el sentido del ejemplo? ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta sobre esto que hicimos en su momento durante alguna clase? No, profe, está todo claro. Bien, gracias. En esta línea, entonces, pensando que este fue un ejercicio preliminar para ir modelando, para ir haciendo uso práctico del modelo de CPC, e ir tratando de comprender de qué forma nuestro CPC se puede ir desarrollando, avanzamos a un siguiente ejercicio más complejo, en el cual ahora el CPC tiene como foco no solamente un contenido temático específico, sino que un concepto que es más general y que llamamos naturaleza de la ciencia, y que vamos a ver justamente en el ejercicio de análisis de las cuatro dimensiones del CPC asociado a la naturaleza de la ciencia, que aparece también a nivel curricular, pero aparece en un nivel distinto de cómo aparecen los conceptos que veíamos antes, los de transformación de la materia, por ejemplo. El concepto de naturaleza de la ciencia aparece a nivel de orientación didáctica en el currículo.
Eh, y aquí entonces tenemos ya una primera dimensión del CPC acerca de la naturaleza de la ciencia que cada uno de nosotros va desarrollando, que tiene que ver con saber que la naturaleza de la ciencia es un concepto, una idea, una orientación que está presente a nivel curricular. Aparece a nivel curricular a modo de orientación porque de lo que se trata aquí es de eh, elegir o de propiciar un cierto enfoque para el tipo de ciencia que nosotros enseñamos. Y en ese sentido es una idea didáctica más transversal. No se trata de que los estudiantes aprendan un concepto en particular, sino que el tipo de ciencia que le estamos enseñando en todos los niveles y en todas las unidades es un tipo de ciencia que tiene ciertas características. Y depende de nosotros como profesores el mostrar que esas características sean más o menos adecuadas a lo que consiste o a aquello en lo que corresponde la actividad científica. Lo anterior bajo el supuesto de que muchas veces se ha enseñado y se ha transmitido una idea de ciencia que es muy sesgada, una idea de ciencia que está muy vinculada a ciertas comprensiones que los estudiantes tienen sobre la ciencia. Por ejemplo, que la ciencia aplica el método científico, bajo el supuesto de que existe un único método científico que básicamente consiste en la aplicación de un procedimiento. Y, y entonces, esta idea que muchos estudiantes e incluso personas adultas tienen, es una forma de concebir la ciencia. Pero si la reducimos solamente a eso, entonces estamos enseñando o estamos transmitiendo una comprensión simplificada, reduccionista y probablemente distorsionada de la ciencia. Por eso entonces es relevante hacerse la pregunta acerca de cuál es mi conocimiento pedagógico de la naturaleza de la ciencia, cuál es mi CPC asociado a la naturaleza de la ciencia. Porque lo que este concepto hace justamente es discutir o proponer modelos en torno a una visión de la actividad científica como una actividad humana que es más compleja, que más, eh, que más diversa y que probablemente es más cercana a la experiencia de cada uno de lo que la visión tradicional de la ciencia ha promovido. Una visión tradicional de la ciencia que también se ha expresado, por ejemplo, en cierto sexismo al enseñar ciencias naturales. Muchas veces el profesor o la profesora tiene la idea, una idea culturalmente aceptada y propagada, de que la actividad científica es una actividad más propia de los varones, por ejemplo. E incluso algunas ideas o algunas teorías de desarrollo cognitivo llegan a proponer que el cerebro masculino está más orientado a la matemática de lo que el cerebro femenino está. Y esas ideas culturales, por supuesto, se hacen parte de una construcción, diríamos general, una construcción ideológica, que favorece una visión distorsionada de la actividad científica. Justamente cuando nos hacemos la pregunta acerca de la naturaleza de la ciencia, queremos cuestionar este tipo de idea tan difundida. Porque los estudios de la ciencia, que tienen ya un cierto historia, un cierto tiempo de desarrollo, nos muestran que la actividad científica en realidad, por supuesto, puede ser realizada tanto por hombres como por mujeres, y que no necesariamente se realiza en laboratorios, y que es mucho más que la pura aplicación de un método científico. De hecho, hay disciplinas científicas en las cuales el método científico experimental no tiene cabida, no tiene posibilidades de ser implementado. Por lo tanto, se trata de una actividad que resulta mucho más diversa en términos metodológicos y además que está implicada o que está muy vinculada con el contexto sociocultural, político en el cual se desarrolla. Así es que nuestra comprensión de la naturaleza de la ciencia impacta sobre la forma en que enseñamos ciencia en general. Y eso es lo que trata de promover el currículo, por lo menos desde el punto de vista de las orientaciones. Así es que cuando desarrollamos nuestro CPC sobre este aspecto, sobre la naturaleza de la ciencia, por supuesto,
nos hacemos la pregunta acerca de qué es lo que conciben los estudiantes respecto de la naturaleza de la ciencia y, por supuesto, cómo podemos enseñar naturaleza de la ciencia, cómo podemos usar ciertos recursos, ciertas estrategias para promover una visión compleja y completa, o más completa, de la actividad científica, y de qué manera podemos hacer una evaluación adecuada del desarrollo de la comprensión de los estudiantes en torno a esta concepción o a este aspecto. Por supuesto, para poder ir respondiendo a estas preguntas, así como en el caso anterior teníamos que responder a las mismas preguntas respecto de estructura y cambios de la materia, y eso de alguna manera supone que nosotros sabemos acerca de estructura y cambio de la materia, también en el caso de la naturaleza de la ciencia, tenemos que desarrollar una comprensión como profesores que sea más completa y más compleja de la actividad científica. Y es ahí entonces que nos aproximamos de manera, digamos, más o menos práctica a través de un taller de simulación de actividad científica a lo que podrían ser algunas de las características de la ciencia. Y en ese ejercicio encontramos una propuesta específica que proviene de algunos autores norteamericanos, donde se precisan de manera más o menos pragmática algunas características del conocimiento científico o características de la naturaleza de la ciencia. Y estas características entonces nosotros nos pueden servir para operacionalizar justamente la enseñanza de este ámbito durante nuestro ejercicio de docente como profesores en ciencias naturales. Hasta ahí, ¿alguna otra pregunta, comentario sobre nos? Yo como comentario igual siento que se entendió más lo que es nos cuando hicimos el ejercicio del dinosaurio. Casi como que vimos más las características que era nos. De acuerdo, perfecto. Igual se entendió más siento. Súper bien, no pude ver quién era quien estaba comentando. Efectivamente, ¿cierto? El ejercicio del taller de simulación, en el sentido de que nos pusimos en el imaginario de realizar una actividad científica, la de un grupo de paleontólogos y paleontólogas, lo que tratábamos de hacer era replicar, ¿cierto?, algunas de las prácticas de este tipo de científicos. Y en ese ejercicio nos encontramos con que podíamos visualizar que la ciencia, en ese caso la paleontología, involucraba el conjunto, digamos, la realización de observaciones e inferencias, apelaba a una base empírica, necesariamente requería el uso de nuestra imaginación y la creatividad, y por lo tanto se trata de un conocimiento que tiene una componente subjetiva importante, porque se basa, por ejemplo, en nuestros conocimientos previos. Y al mismo tiempo es una actividad y un conocimiento que está muy vinculado con el contexto histórico y la cultura en la cual nosotros mismos nos vamos desarrollando, como en este caso como científicas o como científicos, de manera que cualquier tipo de conocimiento científico que se propone, que se elabora, resulta siempre un conocimiento provisional, un conocimiento que está sujeto a revisión por el mismo investigador o por otros investigadores a la luz de nueva evidencia o mediante la reinterpretación de la misma evidencia ya disponible. En la medida en que desarrollamos nuestra comprensión de la naturaleza de la ciencia, entonces podemos ir también fortaleciendo y desarrollando nuestro CPC acerca de la naturaleza de la ciencia. Y por supuesto, para ir desarrollando nuestro CPC acerca de la naturaleza de la ciencia, no solamente, o no es suficiente solamente conocer sobre conocer sobre la naturaleza de la ciencia, sino que sobre cómo, entre otras cosas, enseñarlo. Y ahí entonces vimos algunas orientaciones que aparecen en la investigación didáctica sobre cómo hacer una mejor enseñanza de nos, donde se señala que especialmente
conviene optar por un enfoque explícito para la enseñanza de la naturaleza de la ciencia versus optar por la enseñanza implícita de nos. En el enfoque explícito lo que importa es básicamente que, que relacionemos directamente alguna de estas características, si es que este es el modelo que estamos utilizando como referencia, las relacionemos directamente, explícitamente con la actividad que los estudiantes realizan. De manera que, por ejemplo, como vamos a ver luego en algunos ejemplos, si es que los estudiantes realizan observaciones e inferencias en una actividad, entonces, para enseñar explícitamente nos, lo que tenemos que hacer es explícitamente señalarles que en ciencia lo que hacemos es realizar observaciones e inferencias. Muchas veces no lo hacemos, muchas veces simplemente los estudiantes observan e infieren y nunca les dijimos, nunca les mostramos, nunca les cuestionamos la idea de que en ciencia esto es algo que hay que hacer siempre, observar e inferir. Por lo tanto, si es que no hacemos esa relación directa con lo que pasa en ciencia, con lo que se hace en ciencia, señalándolo, diciéndolo, entonces estamos optando por un enfoque implícito. El estudiante observa, el estudiante infiere, y luego nos preocupamos del contenido temático, por ejemplo, de las plantas o de la materia, pero nunca nos preocupamos de caracterizar la actividad científica. En ese caso, hablamos de un enfoque implícito. En cambio, sí, díganme. Es que yo tengo aquí anotado que es como cuando el estudiante hace las cosas, pero uno como que no le dice por qué las está haciendo. Exactamente. Exactamente, ese es el foco. En este caso, sería implícito si no le decimos que observaciones e inferencias son parte de la actividad científica en cualquier área de investigación. ¿Y por qué pensamos que es implícito? Porque suponemos que si el estudiante en una clase de ciencias naturales realiza observaciones y realiza inferencias, entonces él de alguna manera, intuitivamente o por experiencia, va a comprender que ese tipo de habilidad son características de la ciencia. Pero es un supuesto implícito que tenemos. Y lo que nos dice la investigación en esta área, en didáctica de la ciencia, es que ese enfoque implícito parece ser no muy efectivo, sino que siempre es mejor explicitar esa relación. En ciencia, el conocimiento científico se modifica, cambia, es tentativo, implica observación e inferencia, tiene una base empírica, etc. Ir explicitando esas relaciones de manera permanente, porque por supuesto aprendernos no depende de una sola actividad, sino que es una actividad, o sea, es un aprendizaje que se desarrolla progresivamente en todos los niveles. Y este enfoque explícito uno lo puede implementar en distintas estrategias, tanto en relación directa con un contenido curricular, y eso es lo que diríamos es un contexto curricular, o sin un contexto curricular. Un contexto curricular es cualquier unidad temática, cualquier objetivo de aprendizaje curricular que estemos desarrollando y que nos sirva como referencia o como pretexto para aprovechar de enseñar alguna característica de la ciencia. Otra posibilidad es simplemente utilizar una actividad especialmente diseñada para enseñar una característica de la ciencia o algunas características de la ciencia sin que esa actividad necesariamente tenga relación con el objetivo de aprendizaje del currículo o con la temática curricular que estemos tratando. Y entre los distintos tipos de estrategias o actividades que podemos usar, por supuesto hay otras más disponibles, pero aquí se mencionan tres que son frecuentemente utilizadas o propuestas para enseñar naturaleza de la ciencia. Una es la enseñanza mediante indagación, otra es la enseñanza mediante el uso de la historia de la ciencia y otra es la enseñanza mediante el uso de problemas sociocientíficos. En esa línea es que yo les propuse tratar de avanzar, de pensar en torno a un protodiseño didáctico para enseñar una característica de la ciencia haciendo uso de una historia de la ciencia. Y ese contexto histórico o ese relato histórico, ese recurso, porque esto no es otra cosa que un recurso, era este registro de lo que fue el experimento de Van Helmont, que tenía que ver con el crecimiento de las plantas.
Así es que, apuntando en esa dirección, yo les pedía que trataran de desarrollar un modelo, una actividad, que justamente tuviera el propósito de enseñar una característica de la naturaleza de la ciencia, de las que mencionamos de las 6 que mencionamos antes, que lo hiciera en un contexto curricular específico, y habían dos alternativas básicamente, y que por supuesto incorporara el uso de este recurso que es un ejemplo del uso de la historia de la ciencia, un relato histórico. Y yo les propuse aquí, a modo de ejemplo, justamente un modelo de cómo eso podría ser llevado a cabo. Eh, en tres momentos que delinean o definen la actividad. El inicio de la actividad, el desarrollo de la actividad y el momento de cierre o posterior a la actividad. ¿Qué es lo que ocurre pedagógicamente, didácticamente en cada uno de estos momentos? Y las preguntas que yo colocaba a modo de orientación acá, que se supone son un diseño, ¿cierto?, para sexto básico en relación con esta unidad de Seres Vivos y el Suelo, apuntan a que los estudiantes, leyendo y comentando el relato histórico de Van Helmont, se cuestionen acerca de si Van Helmont está equivocado o no está equivocado, si está haciendo ciencia o no está haciendo ciencia, para que podamos concluir finalmente que el conocimiento científico es tentativo, que nunca es definitivo o absoluto. ¿Ya? Por supuesto, esto es un ejemplo, una actividad que nos sirve de ejemplo acerca de cómo enseñar naturaleza de la ciencia. Y por lo tanto, en la medida en que vamos aprendiendo qué tipo de estrategias utilizar para enseñar naturaleza de la ciencia, lo que estamos haciendo es desarrollar una de las dimensiones del CPC asociado a naturaleza de la ciencia. ¿Alguna pregunta o comentario? Las personas que participaron en la última clase y que abordaron en la realización de este taller, eh, justamente intentaron dar respuesta a este protodiseño, y algunas lo lograron con mayor adecuación, en el sentido de que efectivamente incorporaron el relato de Van Helmont, porque esa era una de las condiciones, hacer uso de la historia de la ciencia, especialmente de este recurso. En otros casos eso no ocurrió, porque el foco del diseño estaba puesto, del foco que ellos hicieron, de los grupos que lo trabajaron así, estaba puesto en el aprendizaje del contenido temático, es decir, el desarrollo de este objetivo de aprendizaje. Y de alguna manera no contemplaban de manera precisa o de manera clara el desarrollo de la característica de la ciencia. O bien, otro grupo lo que hacía era proponer una actividad que no hacía uso del relato histórico de Van Helmont. Comentarios, preguntas, porque con esto finalizamos la recapitulación de todas las semanas previas. Las lecturas de la primera unidad que yo les fui sugiriendo son estas 4 básicamente. En primer lugar, este texto histórico, podríamos decir, de relevancia histórica, que es el de Schulman, donde se plantea la idea del CPC de manera original. Y luego otros 3 textos relativamente breves y complementarios que apuntaban a precisar algún aspecto del CPC o tener una visión un poquito más histórica del CPC, y otra que en el caso del texto de Mineduc 2014, que es un marco referencial para ciencias naturales, donde se revisan, se precisan algunas ideas en torno a la naturaleza de la ciencia y su relevancia para las orientaciones didácticas, donde también aparece señalado en los programas de estudio justamente cuál es el énfasis o el foco que debemos poner. ¿Alguna pregunta, comentario antes de finalizar esta primera parte de la clase? No, profe.
Bueno, yo les propongo lo siguiente. Lo que nos queda por hacer en esta segunda parte de la sesión es, como le había anticipado, revisar por una parte algunos ejemplos de características de la ciencia a la luz de algunas dudas que alguien había planteado, algunos habían planteado en clases anteriores, y revisar el diseño del taller sumativo que les voy a proponer para la evaluación de esta unidad. Me parece que podríamos hacer un breve descanso para no extender demasiado la conexión, y yo les propongo entonces retomar en 7 minutos a las 13 horas. Vamos a retomar esta segunda parte que es más breve, donde vamos a poner especialmente atención o foco en esta segunda parte, en el diseño del taller sumativo para la evaluación de la unidad. ¿Les parece entonces? ¿Hacemos el break? Ya, profe. Ya, estupendo. Sí, profe. ¿Volver a la 1? A la 1 volvemos, ¿ok? Ya, profe. Ya, muchas gracias.